Seguro que ha pasado en muchas cocinas, esa pregunta de, a ver, ¿por qué algunas carnes se deshacen en la boca y otras parecen la suela de un zapato, aunque salgan del mismo fuego? Bueno, pues la respuesta no está en un libro de recetas, sino en la ciencia que se oculta dentro de cada filete, de cada chuleta. Es que es el eterno dilema, ¿verdad? Un estofado que lleva horas cocinándose y queda tan tierno que se deshace solo con mirarlo, y por otro lado, un solomillo que, en apenas unos minutos, se puede convertir en algo seco y difícil de masticar. Parece que no tiene ningún sentido, pero ya veremos que sí lo tiene. Todo, absolutamente todo, se reduce a entender la carne no como un simple ingrediente, sino como lo que es, una estructura biológica complejísima. Y una vez que entendemos su arquitectura, podemos dominar su cocción. Muy bien, pues vamos a sumergirnos en esto. Para empezar, tenemos que desmontar la carne como si fuera un mecano y ver de qué está hecha en realidad. Ojo a este dato porque es fundamental. Resulta que 3/4 partes de un músculo son simplemente agua. Así de claro. De ahí viene toda la jugosidad. Luego un 20% son proteínas, que son las que le dan la textura, y solo una pizca es grasa, que es la que aporta el sabor. La clave de todo, por tanto, está en cómo conseguimos mantener esa agua dentro al cocinar. Y toda esa estructura se organiza en 3 componentes principales. Primero, el tejido muscular, que son las fibras que comemos. Luego, el tejido adiposo, o sea, la grasa, que nos da sabor y energía. Y por último, el tejido conjuntivo. Este es el gran desconocido, y sin embargo, es el responsable de que un corte sea duro o increíblemente tierno. Ahora vamos a conocer a los verdaderos protagonistas de esta historia, las proteínas, porque no todas son iguales, y la forma en que reaccionan al calor lo cambia absolutamente todo. Aquí está el secreto de los buenos guisos. En el tejido conjuntivo hay 2 proteínas principales. Por un lado, la elastina, que es como una goma, es insoluble y siempre va a estar dura. La encontramos en los ligamentos. Pero el colágeno, el colágeno es pura magia. Con una cocción lenta a baja temperatura y con humedad, se transforma en gelatina y eso le da a la carne esa textura melosa y suave que es una maravilla. Y luego están la actina y la miosina. Estas son las proteínas que están dentro de las propias fibras musculares. Son, por así decirlo, los motores que hacen que el músculo se contraiga. ¿Qué pasa cuando aplicamos calor? Sobre todo calor fuerte y rápido. Pues que se aprietan, se endurecen y exprimen toda el agua que hay dentro. Vale, con estos conceptos ya podemos empezar a pensar como auténticos profesionales de la cocina. Vamos a aplicar esta ciencia para entender de una vez por todas por qué cada corte de carne necesita su propio método de cocción. Y aquí es donde todas las piezas del puzzle encajan. Los músculos que un animal usa constantemente para esfuerzos largos, como el morcillo de una vaca para caminar, desarrollan fibras rojas. Estas están llenas de colágeno y grasa para tener energía de sobra. Son más duras en crudo, pero muchísimo más sabrosas. Por otro lado, los músculos de uso rápido, como la pechuga de un pollo para un aleteo rápido, tienen fibras blancas, con muy poco colágeno. Son tiernas por naturaleza, pero claro, se secan en un suspiro. Así que esto es exactamente lo que pasa cuando se nos va la mano con un buen filete. El calor intenso hace que la actina y la miosina se encojan de forma violenta, expulsando de golpe toda esa preciada agua. Pasamos de tener un 75% de jugosidad a una masa de proteína seca. El desastre culinario tiene, como vemos, una explicación científica muy clara. Pero claro, la carne no es solo textura y sabor. Hay que hablar también de su impacto en la salud, porque tiene 2 caras muy distintas. Por el lado bueno, la carne nos aporta nutrientes que son esenciales. El más destacado, sin duda, es la vitamina B12, que es crucial para el cerebro y el sistema nervioso. Y de forma natural, solo la podemos obtener de fuentes animales. Y esto es increíble. La diferencia es brutal. La carne es rica en un tipo de hierro que se llama hemo, del cual nuestro cuerpo es capaz de absorber hasta un 25%. En cambio, los vegetales tienen hierro no hemo y de ese apenas absorbemos un 1,5%. Es decir, la diferencia en lo que el cuerpo puede aprovechar de verdad es abismal. Ahora, la otra cara de la moneda. En el año 2015, la Organización Mundial de la Salud publicó un informe que la verdad causó un revuelo tremendo. Su conclusión sobre la carne procesada, hablamos de salchichas, embutidos, bacon, fue directa y muy contundente. La clasificó en el grupo 1, el mismo que el tabaco o el amianto. Y de todo ese informe, una cifra generó una enorme controversia: 18%. ¿Y qué significa exactamente ese 18%? Pues es el dato clave. El informe concluyó que por cada porción de 50 gramos de carne procesada que se consuma a diario,
que es más o menos como un par de lonchas de bacon o una salchicha, el riesgo relativo de padecer cáncer colorectal aumenta en ese 18%. La carne roja fresca, por su parte, se clasificó un escalón por debajo, como probablemente carcinógena. Pero un momento, que hay un paso crucial entre que el animal está vivo y que la carne llega a nuestro plato. Un paso que lo cambia todo, porque el músculo no es carne hasta que pasa por una serie de transformaciones bioquímicas muy importantes. Justo después del sacrificio, el músculo se queda sin energía y sus fibras se contraen de forma permanente. Es el famoso rigor mortis. En ese estado, la carne es incomestible, dura como una piedra. Por eso es absolutamente fundamental el proceso de maduración, donde las propias enzimas de la carne empiezan a romper esas contracciones y la ablandan poco a poco. Y aquí entra algo que a menudo se pasa por alto, el bienestar del animal. Un estrés agudo justo antes del sacrificio provoca una caída del pH tan brusca que la carne se vuelve pálida, blanda y suelta toda el agua. Es la que se conoce como carne PSE. Por el contrario, un estrés prolongado agota las reservas de energía del músculo, el pH no baja lo suficiente y el resultado es una carne oscura, dura y seca, ODFD. La calidad final de la carne, por tanto, empieza mucho antes de llegar a la cocina. Entonces, con toda esta ciencia en la mano, ¿cómo se pueden tomar mejores decisiones en el día a día? La idea fundamental es esta. Se trata de usar el conocimiento. Si un corte es duro, ya sabemos que es porque tiene mucho colágeno, pues necesita tiempo y humedad para volverse tierno. Si es un corte magro y tierno, como un solomillo, hay que proteger su jugosidad con una cocción muy rápida. Y en cuanto a la salud, la moderación parece la clave, priorizando siempre los cortes frescos y magros sobre los procesados. Así que, la próxima vez que nos encontremos frente al mostrador de la carnicería, ya no veremos solo un trozo de comida. No, veremos una estructura, una composición, una historia. Y lo más importante, sabremos exactamente qué necesita esa pieza para convertirse en un plato extraordinario. Porque al final, el conocimiento es poder.